Bendiciones. Por acá voy a compartir con ustedes el tema de raíces y heridas del alma. Como mujeres hoy en día hemos recibido un bombardeo constante de lo que debería ser una mujer, cómo debe vestirse, típicos consejos de cómo ser feliz, cómo ser empoderada, cómo tener la vida de tus sueños, cómo comportarse, etcétera. Videos, terapias, talleres. En muchos casos son solo venta de humo y en otros solo generan views, solo es para tener seguidores. Pero estas herramientas ayudan solo en una pequeña porción y en otros casos, en lugar de ayudar, más bien hunde más a la persona. Porque no hay una verdadera conexión con el alma, porque sus análisis son basados netamente en estudios humanos naturales, en fachada, en estereotipos, pero no se conecta con la fuente de todo que es Yahweh y el mundo espiritual. Hebreos 11:3 dice, por la fe es la certeza y convicción, esa es la palabra fe, emuná. Entendemos haber sido constituidos el universo, es decir, la creación, por la palabra. En el contexto, Yahushua es la palabra de Yahweh. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Teniendo esto como premisa, entonces lo que necesitamos es conectarnos con la fuente de agua viva, en lugar de buscar una cisterna y que adicional está rota, es decir, que el poco beneficio obtenido se va filtrando dejándote de nuevo sedienta. Jeremías 2:13, allí es donde aparece ese contexto, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, uno, fuente de agua viva, algo ilimitado, y cavaron para sí cisternas y cisternas rotas que no retienen agua. Entonces vayamos a la fuente de agua viva y a la raíz correcta, confiando en Yahweh y no en el corazón. En Jeremías 17:7-8 dice, bendito el varón, y esa palabra varón, geber, hombre varón guerrero o persona, que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde, y en año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Allí la palabra bendito es Baruch, es el hombre. Esta bendición no es una emoción o circunstancia, esta bendición es un estado espiritual alineado con la voluntad de Yahweh desde el cielo. Baruch también tiene en su raíz la palabra rodilla, implica la humildad y sumisión al Creador, para ser bendecidos por Él, para obtener su favor. También se puede ver cómo Yahweh, siendo el Todopoderoso, se inclina para darnos su favor. Esa palabra también Baruch es el alma que se doblega ante Yahweh, recibe una bendición que trasciende lo visible. Entonces requiere humildad para ser benditos por Yahweh. La palabra que confía, Yiftach, en Yahweh, viene de la raíz Betach, seguro o ciertamente, que implica una confianza activa y permanente, no pasiva. Esto involucra acción, caminar, andar en seguridad y certeza. Esta confianza es una entrega del alma al fluir de la Ruach HaKodesh, sin depender de las circunstancias, no depender de los hechos, sino de la voluntad perfecta de Yahweh. Significa que el yo carnal se somete y se enraiza, es decir, toma por posición las raíces, echa raíces en la identidad espiritual en el Mesías. Entonces esto va más allá de lo que nosotros podamos sentir, de los sentimientos, de lo que podamos pensar de nosotros mismos. Es lo que Yahweh piensa, opina y quiere para mi vida. Punto número 3, y cuya confianza, Miftaho, es Yahweh. Aquí no solo se dice que confía en Yahweh, sino que Él mismo es su confianza. O sea, la identidad fusionada con el Creador, es su esencia. El alma que ha sido injertada en Yahushua, que es la raíz verdadera, según Romanos 11:16-20, vive en su esencia, no solo de su promesa. Entonces, la esencia, Él mismo es nuestra confianza. Punto número 4, será como árbol plantado. Etz es la palabra para árbol en hebreo, símbolo del hombre, verticalidad espiritual. Marcos 8:24 como referencia. Shatul, trasplantado, es un colocar con propósito por una mano superior. Eso también una referencia lo podemos ver en Mateo 13:1-23. Y el alma que ha sido extraída del mundo
que el mundo lo vemos como el Egipto espiritual, y plantada al reino celestial. Eso vemos como una pequeña referencia en Mateo 13, 24 al 30, para cuando tengan tiempo de leer. Junto a las aguas, al Mayim. Mayim, aguas, símbolo del Mesías como agua viva, como fuente de agua viva también. En Yohanan, Juan 7, 37, 38 y Apocalipsis 22, 17 como referencia de Mashiach como el agua viva. Estas aguas son corrientes vivas, no estancadas, lo que implica movimiento de la rúa y revelación continua. Juan 4, 7 al 15 como referencia. Y algo muy curioso, que recuerden que en el principio el Ruach de Yahweh se movía sobre las aguas. Entonces hay que tomar en cuenta la Ruach. Echará sus raíces en la parte, como punto número 6, Shoref Baf, raíces. Las raíces representan identidad espiritual profunda, herencia celestial, relación invisible pero vital con la fuente, fuente de alimentación y energía. Eso es lo que representan las raíces. Este árbol no depende del clima externo, porque aunque esté en sequía, él está plantado cerca de fuentes de agua. Entonces no importa la situación externa, él está conectado directamente con fuente de agua viva, sino del flujo interno de la Ruach HaKodesh de Yahweh. No verá cuando viene el calor. El calor representa las pruebas, el juicio, la sequía espiritual del mundo o el fin de los tiempos. Las pruebas con las que pasamos cada creyente. Pero este árbol no lo ve, no le teme, es decir, a las pruebas ni al juicio. Es decir, su vista no está puesta en las cosas del mundo, porque no vive según la carne ni en el sistema del mundo, sino por la Ruach. Su hoja estará verde. Hoja representa el testimonio exterior, es lo que se manifiesta, lo evidente, lo visible de su estado interno. La palabra verde, vida constante, sin marchitarse, fruto del alimento e hidratación continua desde las raíces. Entonces, nuestras hojas, nuestras obras, nuestro andar, lo que nosotros reflejamos, se va a notar con lo que nosotros nos estamos conectando o no, cuál es nuestra fuente espiritual, de dónde estamos conectados. En el año de sequía no se fatigará. El alma conectada al Ruach HaKodesh no entra en crisis espiritual, aunque todo a su alrededor se esté secando. Recuerdo mucho el verso de que aunque ande en valle de muerte, no temeré porque tú estás conmigo, parafraseando el verso por supuesto. Porque su fuente de agua interna es Yahushua, no se alimenta del exterior, sino desde el agua de vida que brota desde adentro. Y por eso allí es donde tiene que estar el testimonio. Por eso allí es donde tiene que estar la confianza en Yahweh por medio de su hijo Yahushua. El año de sequía representa la gran tribulación, la oscuridad moral del mundo, la prueba oscura que esté pasando cada persona en algún momento de su vida. Su fuerza viene de Yahushua, por eso no se fatigará. Y hay algo muy bonito, que es que donde terminan mis fuerzas, ahí comienzan las fuerzas de Mashiach Yahushua en mí. Como punto número 10, ni dejará de dar fruto. Qué buena promesa. Fruto representa resultado de andar según la Ruach. En Gálatas 5, 22, 23 vemos como referencia. Testimonio visible del carácter transformado. Impacto interno y externo. Y legado espiritual. No hay ley que la acuse. Solo un alma enraizada en Yahushua puede seguir dando fruto eterno, inclusive en medio de presión, soledad, crisis, entre otros. Comparación de dos árboles. Vamos a ver esta parte de la comparación de dos árboles. Uno plantado junto al agua y el otro en tierra seca. El que está plantado junto al agua, Yahweh como fuente, Yahushua como agua de vida, y la raíz de David, sabiduría celestial. En otro, la tierra seca, que está conectado con la tierra seca, no tiene agua. Confiado en el hombre, en su propio corazón. Ahí es donde dice, sigue tu corazón, pero el corazón es engañoso más que todas las cosas.
¿Y quién lo conocerá? Yahweh. Entonces, no debemos confiar solamente en nuestro corazón, tenemos que sujetarlo a la mente. Y la mente tiene que estar sujeta a la Torah, a la voluntad de Yahweh. Por supuesto, con la correcta interpretación, que es Yahushua, que él vino a cumplir la Torah. Vamos a verlo como aplicación para la mujer de valor. Una mujer virtuosa, Echet Hail, no es aquella que actúa solo con apariencia, como un ser perfecto, sino que permanece arraigada, echa sus raíces, esa es la palabra arraigada, que echa sus raíces en la palabra, en Yahushua como raíz, y no en sus emociones, ella llena su mente y su corazón con la verdad, y allí es donde se aferra, desde la verdad. Su fruto es permanente, aunque haya calor, crisis o confrontación, se mantiene conectada a Yahweh por medio de su Hijo Yahushua. La mente renovada es el verdadero altar de transformación. Romanos 12:2, que dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Yahweh, buena, agradable y perfecta. Qué bonito que sabemos que Yahweh eso es lo que quiere para nosotros. Y esa es la voluntad de Él, buena, agradable y perfecta. Y todo es bueno para aquellos que aman a Yahweh. Entonces hay que tener muy en mente eso cuando estemos pasando por alguna tribulación. La mujer virtuosa pasa por un proceso de desarraigo, y esto es sumamente importante. El desarraigo, que es arrancar de raíz. Eso mucha gente le dice, le pide a Yahweh, Yahweh, quítame esto, arráncame esto. Y muchas veces no es Yahweh quien tiene que hacerlo, es uno mismo, nosotros mismos tenemos que desarraigar, arrancar de raíz ciertas cosas en nosotros. Entonces, obviamente la oración es importante porque la oración del justo puede mucho, pero la oración tiene que ir acompañada de acciones. Y parte de esas acciones es desarraigar las cosas malas, es arrancar de raíz ideas falsas, heridas, orgullos y autoengaños con la que hemos crecido. El altar ya no es externo sino interno, donde cada pensamiento y emoción es llevado cautivo a Mashiach. La raíz se combate en la mente renovada, es un proceso de discernimiento, obediencia y alineación con la verdad, Yahushua, sometimiento y sujeción a Yahweh, así como Yahushua obedeció. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh y llevando cautivo todo pensamiento a obediencia a Mashiach. Entonces, así como Mashiach era, nosotros tenemos que ser así. Todo pensamiento, toda acción, hay que llevarlo cautivo, hay que llevarlo preso a la obediencia de Mashiach. ¿Qué representa una planta? En este caso vamos a ver una planta mala. ¿Qué representa una planta mala? En términos espirituales, la planta puede representar una conducta, pensamiento, emoción o patrón carnal que esté dando frutos negativos en tu vida, como temor, orgullo, envidia, apatía, juicio, victimismo, idolatría, etc. ¿Qué representa la raíz de esta planta? La raíz es la causa profunda e invisible de lo visible. Es decir, si tú estás evidenciando algo negativo en tu vida, todo viene parte de una raíz. Entonces, esa raíz puede provenir por una herida no sanada, una mentira que creíste desde pequeño, una experiencia que te marcó la vida o una atadura espiritual. Si solo cortas la conducta, es decir, la rama, volverá a brotar esa, de esa mala planta. Si atacas la raíz, dejará de florecer. Entonces veamos qué bases escriturales tenemos, como en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar el favor de Yahweh, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces es muy importante mirar constantemente hacia adentro y ver si tenemos alguna raíz de amargura, porque ese es un identificador, la amargura. La raíz influye a otros, no es solo personal, debe ser identificada y arrancada, porque nosotros por tener esas raíces podemos inclusive inculcar en otros esa misma raíz.
esa misma semilla, podemos transferirla a otros. Raíz de amargura, heridas no sanadas, injusticias guardadas, traumas, envidias, comparaciones, autocompasión fuera de bases o exagerada. Esto cabe en el victimismo, que muchas veces justificamos malas acciones porque nos sentimos heridos o por cualquier sentimiento de víctima, entonces justificamos alguna acción negativa. Veamos Jeremías 17, 7 al 8. Bendito el varón que confía en Yahweh, será como árbol plantado junto a aguas, no se fatigará en el año de sequía. Eso ya lo habíamos leído anteriormente. Aquí vemos el contraste entre raíz buena, que se nutre de Yahweh, y una raíz corrupta. Mateo 15, 13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces, por supuesto, aunque Yahushua en este verso compara a una persona como una planta, según el contexto, también se puede interpretar que no todo lo que ha echado raíz en ti proviene del Padre. Por eso solo mediante Yahweh y conectados a su Ruach HaKodesh será desarraigada, arrancada esa planta desde de nuestras vidas. Vamos a ver qué pasos podemos tener nosotros como identificador y poder arrancar raíz de amargura o cualquier raíz negativa que tengamos. Como punto número 1, pídele a Yahweh por medio de su Ruach HaKodesh en nombre de Yahushua que revele la raíz. En Salmos 139, 23 al 24, como parte de una oración, dice, examíname, oh Yahweh, oh Elohim, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad y guíame el camino eterno. Entonces, punto número 1, observación. Que Yahweh examine y que te muestre. Esto no es introspección humana, es pedir luz y entendimiento a Yahweh, porque muchas veces la oscuridad está tan oculta que no la podemos ver. Entonces, es pedir luz y entendimiento a Yahweh sobre el escondido como esa raíz que no es tan evidente, solo escarbando y sacándola a la luz es que podemos identificarla. Punto número 2, escudriña tus frutos, observa los frutos que tienes para poder encontrar la raíz. Obviamente, si encontramos que un fruto es malo, sabemos que la planta es mala. Mateo 7:17. Todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y parece tonto o parece muy evidente, pero no lo es. Porque muchas personas no logran identificar o, como lo había mencionado, justifican malos actos por esas raíces negativas. Hay celos, críticas, miedos, comparaciones, insatisfacción constante. Entonces hay una raíz produciendo eso. Identifica cuándo comenzó. Pregúntate, ¿cuándo empecé a sentir esto? ¿Qué pasó en mi infancia, en la juventud y en relaciones o en el mismo ministerio? O en otros ministerios. ¿Qué palabra negativa me creí? Esa es la semilla donde brotó esa raíz. ¿Qué frutos estás viendo? División, estancamiento, reactividad, baja autoestima, adicciones, celos, orgullo. Detrás de todo fruto hay una raíz espiritual oculta. Vamos a poner un ejemplo. El rechazo puede venir de una necesidad de aprobación o herida de abandono. El temor, un temor exorbitante. Falta de confianza en amor de Yahweh. No temor al castigo, sino falta de confianza en el amor de Yahweh. Control. Hay personas que, digamos, tienen algo que necesitan, a juro, el control. Eso puede venir de una inseguridad e incredulidad. Comparación, identidad no afirmada, desconocimiento de identidad en Mashiach. Muchas veces, incluyendo entre los mismos creyentes, hay veces que se dejan contaminar por pensamientos como, no, yo no valgo porque no hago lo mismo que esta persona, o esta persona mira qué bien prepara las mesas para la congregación, o mira esta persona cómo da dinero para la congregación o lo que sea, y muchas veces eso empieza a ser una raíz de maldad en el corazón. Entonces no debemos compararnos con otros porque cada uno es un miembro en particular y cada uno tiene su lugar en el reino. Yahweh los escogió a cada uno y nos escogió a cada uno por algo en particular.
Punto número 4, arrancar con la verdad, esa raíz. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El primer paso es conocer a Yahushua, nuestro Mesías, pero conocerlo, no dejarnos guiar por lo que nos han vendido y nos han dicho las religiones. Es realmente buscar y conocer quién es Mashiach, cómo fue, y por supuesto Él nos va a llevar al Padre, que es Yahweh. Sustituye esa mentira con la verdad de Yahweh por medio de Yahushua. Declara lo que dice la palabra con certeza y convicción. Esto es decir, un escrito está a Satanás para apagar sus dardos de fuego. Sabemos que muchos pensamientos ni siquiera vienen de nosotros mismos, sino es a Satán intentando meternos pensamientos negativos y autodestructivos. Veamos Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la emuná, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo importante que es la fe y confianza, la certeza y la convicción. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada de la Ruaj, que es la palabra de Yahweh, Yahushua. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en la Ruaj, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica con todos los apartados. Entonces es importante no solamente la oración que yo pueda tener en privado, sino también podemos sentir ese apoyo con otros hermanos. Llena ese espacio con la presencia de Yahweh. Punto número 5. Efesios 3:17, para que habite el Mesías por la emuná en vuestros corazones y arraigados y cimentados en amor. Entonces, allí es donde tenemos que estar sembrados, aferrarnos. El espacio de la raíz de amargura arranca, el espacio de la raíz de amargura o cualquier raíz negativa que fue arrancada debe ser llenada con la raíz verdadera, que es Yahushua, y ser sembrados en amor, a Jabá verdadero, el que él vino a enseñarnos. En 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha perfeccionado en el amor. Por eso la importancia del amor. ¿Y donde vemos las características del Jabá verdadero? Lo podemos ver en 1 Corintios 13. Yahweh es amor, Ahabá. Primera de Juan 4:8 y Primera de Juan 2:5 como referencia, donde aparece que Yahweh es amor. Entonces, si Él es amor, allí es donde nosotros tenemos que conectarnos. Contempla a Yahushua como tu modelo. Eso es una de las cosas principales que también tenemos que ver. Según de Corintios 3:18, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la estima del soberano, somos transformados de estima en la misma imagen. Entre más mires al Mesías, su forma de amar, hablar, reaccionar, obedecer, más serás transformado en su imagen. Así como una planta puede secarse desde la raíz si se le quita el agua, la luz o si se arranca directamente, tus sombras interiores pueden morir cuando dejas de recibir alimento de la carne y son expuestas a la luz del Mesías. Porque en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:4-5. Algo muy importante acá, hay que dejar de alimentar la carne para que precisamente esa planta muera. Y no solamente haced morir lo terrenal en vosotros, sino nosotros para poder hacer eso tenemos que sustituir. Entonces, sustituir esos malos, ese viejo hombre, sustituirlo por el nuevo hombre. Yahushua, la raíz apartada, única fuente de transformación. Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Solo injertados en él, como ramas de olivo silvestre, en Romanos 11 como referencia, podemos dar fruto verdadero. Fuera de él, no podemos hacer absolutamente nada. El corazón se puede alinear con el reino, solo si reconocemos la oscuridad que hay dentro. Proverbios 20:27, Salmo 139, 23 al 24. Me arrepiento, segunda de Crónicas 7:14, Hechos 3:19, primera de Juan 1:9 y Mateo 3:8. Me someto a Yahweh por medio del Mashiach Yahushua, segunda de Corintios 10:5. Camino con disciplina, obediencia y amor
Referencia primera de Pedro 1:22. Purificad vuestras almas por obediencia a la verdad. Una Eshet Ha'il, que es mujer de valor o como comúnmente se llama mujer virtuosa, no es una mujer que se maquilla con apariencia espiritual, porque también hay personas que lo obvio, están las mujeres obvias, que son las mujeres del mundo, que son superficiales y que lo único que muestran es su belleza física o sus títulos o lo que sea, y hay otras que también son apariencia, pero es de espiritualidad, pero no son espirituales. Entonces, no es solo que ella, no, una mujer de valor no es quien se maquilla de apariencia espiritual, sino es aquella que ha sido quebrada, confrontada y reconstruida desde adentro. Tu transformación comienza cuando permites que la luz de la palabra entre en tus heridas y sane. Con Yahushua como raíz, espejo y la rúa como guía, cada área torcida será enderezada. Confía en el proceso, que Yahweh es justo y todo es para bien para quienes que le amamos. Romanos 8:28 como referencia y versos claves para renovar tus pensamientos con la verdad. Vamos a dar algunos ejemplos. Área de lucha, sentimiento de orfandad. Juan 14:18. No os dejaré huérfanos. Culpa por el pasado. Isaías 1:18. Aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Por ejemplo, la falta de identidad en Efesios 1:4-5 nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El temor o ansiedad, segunda de Timoteo 1:7, no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Falta de propósito, Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y también podemos verlo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Por favor, lean todo el verso completo. Sentirse insuficientes, podemos ir a Filipenses 4:13, todo lo puedo en el Mashiach que nos fortalece. Y como recordatorio final, Yahweh no busca solo que seas una mejor persona, sino que seas transformada como una mujer renovada, de valor, virtuosa, de raíz sana y mente alineada a la Ruach HaKodesh, equilibrada. Solo con Yahushua como raíz y fuente de alimento en Yahweh puedes florecer sin temor a marchitarte, porque Él se encargará de que lleve fruto a 100 por 1. Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, a Yahushua, y la reciben, y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por 1. Juan 15:16-17 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Yahushua, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Que Yahweh reine en sus corazones, arraigados y cimentados en Ahabá por medio del camino de la verdad y la vida, que es Yahushua nuestro soberano y sumo sacerdote, y siendo enseñados y guiados por la voz de Yahweh, sometiéndonos por la Ruach HaKodesh, pudiendo resplandecer como hijas del Altísimo, llevando fruto y siendo de bendición para otros. Servimos por amor, no solo como mandamiento, sino como una identidad en Yahweh. Así que arranquemos de nuestra tierra, nuestra carne, Adamá, de nuestra vida, toda raíz y quitemos toda semilla que no haya sido puesta por el Padre, y seamos sembradas, cimentadas en amor, para comprobar la buena voluntad de Yahweh en nuestras vidas. Y por último, Efesios 3:17-21, para que habite Mashiach por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los apartados cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Mashiach que cede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Yahweh. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la estima en la congregación en Mashiach Yahushua por todas las edades,